Buenas, buenas. Alguien que esté por acá que me confirme si se escucha bien. Vamos a dar ahí un par de minutos para esperar que termine la sesión del stage para ver si podemos empezar por acá. Un minutito más y arrancamos. Ahí se escucha bien todo, ¿sí? Alguien que por el chat me confirme. Listo. Por ahí, Alain. Ok. Ya terminó la sesión del stage, sí. Ok, listo. Ok, bueno, si no vamos arrancando para no perder mucho tiempo acá y ahí, sino que la gente se vaya uniendo. Bueno, primero, gracias a los que están por ahí. Les agradezco que si tienen algún tipo de pregunta, o cualquier cosa, la vayan poniendo ahí en el chat y al final damos un espacio para revisar cualquier pregunta que hayamos tenido durante la sesión. Realmente, bueno, de esto se podría hablar muchísimo, eh, de este tema, digamos, de mejorar lo que es la experiencia para los autores de contenido. Es un tema que podemos ir desde temas muy sencillos hasta temas muy complejos, ¿verdad? Pero como no tenemos tanto tiempo, entonces básicamente la sesión va a ser como muy orientada a recomendaciones, y les puedo decir que tal vez el 80% de lo que vamos a hablar son cosas que podemos hacer directamente con el core de Drupal, sin ninguna necesidad, digamos, de
tal vez un 5% de lo que vamos a hablar tiene que ver con código y tal vez un 15% con módulos contribuidos o temas contribuidos, pero el 80% reside en lo que ya tenemos una vez que instalamos Drupal. Entonces, vamos a ver un poco de esto. Ok, lo primero, ¿quién soy yo? Mi nombre es Ronald Aguilar, soy arquitecto técnico en Accenture acá en Costa Rica, lidero todo lo que son Open Source Platforms y Front-End Development. Básicamente es mi especialidad. Llevo de alrededor ya de 15 años de estar haciendo web, de estar programando y manejando equipos. De esos 15 años, por lo menos 10 o un poquito más de 10 he estado involucrado en Drupal y por lo menos hace unos 8 años, algo así, me metí muy de lleno en todo lo que son temas de comunidad, desde que fuimos a un camp centroamericano allá en Panamá, que de hecho Alain andaba por allá, si no me equivoco. Me envolví completamente en cosas de la comunidad y demás, y básicamente me enamoré de, de lo que es la comunidad en sí de Drupal. Y bueno, soy papá de Samuel, que ahí lo pueden ver en la foto. Historias conocidas de el mundo de, no solo de Drupal, de la mayoría de proyectos que tienen que ver con plataformas. Empezamos planeando, ¿verdad? Y cuando hablo de planeamiento, hablo de tomar requerimientos, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con fases previas a lo que es el UX. Eh, Empezamos hablando de qué es lo que queremos para nuestro sitio y todo lo enfocamos básicamente en el frente, ¿verdad? O sea, cómo quiero que los usuarios finales del sitio, por decirlo así, los visitantes, cuál es la experiencia que quiero que tengan, las funcionalidades que quiero que hagan, ¿verdad? Luego pasamos al UX de todo eso que hablamos en el planeamiento, ¿verdad? De nuevo del frente. Vamos después a empezar a trabajar en la funcionalidad, de nuevo del frente. Empezamos a trabajar en el teaming al mismo tiempo, de nuevo del frente. Hacemos todo el testing que podamos hacer, de nuevo del frente y lanzamos el sitio y todo el mundo feliz, ¿verdad? Los desarrolladores orgullosos con todo lo que hicieron, los project managers orgullosos con todo lo que se logró hacer a tiempo y en budget, pero básicamente trabajamos sobre el frente. Y cuando se empieza a trabajar realmente en el sitio, eh, llegan y nos pregunta el cliente, bueno, ¿y la experiencia del authoring? Esto es demasiado complejo para manejarse. Entonces ahí es donde nos preguntamos, bueno, ¿y hay budget para trabajar eso? No. Ok, entonces tampoco hay tiempo. Y básicamente quedamos con una experiencia muy pobre al lado del authoring. Entonces, eso llega a plantearnos una pregunta bastante interesante cuando trabajamos en proyectos de plataformas y es quién es el usuario más importante, realmente en quién nos tenemos que enfocar, quién es al final de cuentas el que va a seguir haciendo crecer el proyecto, el que va a seguir haciendo que los visitantes tengan una buena experiencia más allá de lo que nosotros creamos inicialmente, ¿verdad? Y básicamente ahí es donde uno se da cuenta que el editor de contenidos, el autor de contenidos es realmente uno de los usuarios más importantes que tiene un proyecto de plataformas. Si le damos una mala experiencia a este usuario, si lo limitamos con la tecnología, básicamente los visitantes o los demás usuarios que van a estar en contacto con el sitio van a recibir también un contenido limitado o deficiente. Esto básicamente hace que el proyecto se vaya de pique. En dos momentos podemos ver que un proyecto del cual todos nos sentíamos orgullosos porque salió en tiempo, salió en budget, los programadores trabajaron en las últimas tecnologías de frontend, lo hicimos súper chiva y al final de cuentas es un proyecto casi que inusable para un autor de contenidos y eso hace que básicamente piensen, y desde donde viene mucho de los problemas que tenemos en Drupal,
que se piense que Drupal es una plataforma poco amistosa con los autores de contenido. Y eso realmente no es cierto. Y aquí vamos a ver muchas cosas que podemos hacer para cambiar esa perspectiva. Y todo esto se traduce en básicamente esto que es empatía, ¿verdad? Empatía desde que empezamos el planeamiento, desde que pasamos por UX, por la parte de UI, por la parte de backend, ¿verdad? Empatía de decir, ok, el que va a usar esto que yo estoy haciendo, ¿realmente va a poder usarlo? O va a necesitar de un developer para poder hacerlo, o va a necesitar que vuelva a mi empresa, a mi agencia, o que contrate otra agencia solo para que maneje contenidos que se suponen que ellos iban a manejar porque para eso hicieron el proyecto en una plataforma de contenidos, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a tener esa empatía con esos usuarios, básicamente se empieza a trabajar distinto, ¿verdad? Se empieza a pensar dos veces en lo que estamos haciendo y realmente eso es algo sumamente importante. ¿Qué cosas podemos tomar en cuenta cuando estamos hablando del usuario autor? Lo primero es el modelo de datos, o sea, nada en Drupal puede empezar sin primero sentarse y escribir un poquito de qué es lo que vamos a hacer, sin sentarse con unos cuantos post-its y decir, ok, vamos a planear realmente un modelo de datos, vamos a pensar qué cosas corresponden a qué tipo de datos o de contenido, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poquito de esto. Luego está la interfaz de administración, que ahí estamos hablando de darle una experiencia realmente rica al autor de contenidos y que pueda tener tanto una interfaz como, digamos, una facilidad para editar bastante buena. Y luego están los flujos de publicación, ¿verdad? Que es algo que tenemos que pensar muy bien porque no solamente es que el usuario editor de contenido o el creador de contenidos va a ser el que finalmente publique las cosas. Puede ser que al final el flujo sea un poco más complejo y cada cosa que se haga o algunas de las cosas tengan que pasar por un flujo en donde tienen que tener aprobaciones, en donde tienen que tener algunas cosas que nos permita hacerlo de una forma sencilla, ¿verdad? También el tipo de proyectos que se manejan con este cliente. Entonces, más adelante vamos a ver un poquito de eso también. Lo primero es la parte del modelado de datos, ¿verdad? Con la parte del modelado de datos, podemos decir que una de las cosas más importantes es pasar por una etapa de UX real, completa, en donde realmente nos demos cuenta de quiénes son nuestros usuarios, quiénes son los que van a usar el sitio, quiénes son los stakeholders, cuáles son los casos de uso. O sea, todo esto es importante que se defina en un buen proceso de UX. Y una vez que tengamos todo esto, empecemos a pensar, ok, ahora sí, ¿cuáles son los datos que necesitamos para este sitio? ¿Verdad? Y acá básicamente, cuando empezamos a pensar en los datos, este primer paso es sumamente importante porque aquí ya tenemos varias cosas que tenemos que empezar a hacerle mente antes de ver cualquier diseño, antes de empezar a trabajar en cualquier wireframe o en cualquier cosa. Hay que pensar muy bien en esto, ¿ok? ¿Cuándo realmente es un content type? ¿Cuándo es un taxonomy? ¿Cuándo tiene que ser un custom entity? Esto es sumamente importante. ¿Cómo diferenciarlos? Bueno, esto no es una tarea sencilla, pero cuando empezamos a trabajar en un buen modelado de datos nos damos cuenta que básicamente se responde solo. Content types, bueno, content types estamos hablando de cosas que normalmente van a tener un autor, que normalmente va a tener un flujo de publicación, que va a necesitar una fecha de publicación también, que va a ocupar revisiones, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas nos hace ver que realmente eso es un tipo de contenido. ¿Cuándo es un taxonomy? Bueno, cuando es algo para clasificar, ¿verdad? Ya sea el tipo de contenido o incluso hasta custom entities. ¿Y cuándo es un custom entity? Bueno, cuando realmente el modelo de datos va un poco más allá y necesitamos acciones muy personalizadas, ¿verdad? Eso por un lado, tal vez cuando uno está un poco confundido entre qué puede ser un content type y qué puede ser un custom entity, eh,
podemos pensar en eso, qué tanto fuera de lo que nos ofrece el core con los content types tenemos que hacerle, ¿verdad? Entonces, ¿merece la pena estar haciendo tanta funcionalidad para un content type o es mejor hacer un custom entity que nos resuelva todo esto? Después, cuando, bueno, no tiene que pasar por ningún workflow de este tipo, cuando los datos no van a cambiar mucho, eso es importante definirlo, ¿verdad? O incluso pueden cambiar, pero no va a necesitar ser hecho por un editor de contenidos en sí o un creador de contenidos, sino que va a ser un poco más por la parte del negocio. Entonces, ahí es donde podemos ver que un custom entity puede entrar a resolver de mejor forma este tipo de cosas. Entonces, aquí donde empezamos a definir el modelo de datos, nos damos cuenta que esto se empieza a responder solo poco a poco. Luego, cosas importantes para darle una buena experiencia a un autor de contenidos, el formato de los fields, ¿verdad? Aquí, digamos, cada field cuenta. ¿Formato en qué sentido? Bueno, pensar dos o más veces si el tipo de field que estoy definiendo es el adecuado, ¿verdad? Si realmente es un checkbox o es un select box o es un radio button o es si es un texto corto, si es un texto largo, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, si va a ocupar el WYSIWYG o no. Todo eso vale mucho la pena pensarlo dos o más veces para saber que al final le vamos a poder dar esa experiencia al que va a crear los contenidos finalmente. Después el formato del feed, ¿verdad? Una vez que definimos eso hay que pensar, ok, ¿y qué formato va a tener? Para esto nos podemos ir mucho con lo que ya existe en el core. Tenemos muchos tipos de feed con diferentes formatos. Obviamente el formato se incluye tanto cómo se va a visualizar a cómo se va a ver en el form. Aquí lo que hay que pensar más es cómo se va a ver en el form. Cómo se va a visualizar es algo que podemos definir un poco más adelante, ¿verdad? Cuando ya estamos pensando en el diseño. Pero acá, ¿cómo se va a ver en el form? Si realmente ocupa un widget, si tenemos que buscar un módulo contribuido que le ayude a mejorar la experiencia. El tamaño, y con el tamaño hablo del field length, ¿verdad? Digamos, el tamaño o ese length es algo muy importante. Si vamos a tener tipos de datos que son de texto con un número de carácter limitado, tenemos que pensar muy bien en ese número de carácter antes de empezar a crear los content types o los custom entities, ¿verdad? Porque al final de cuentas, devolvernos y hacer rollback de esto es un poco complicado y al final lo podemos limitar en el form, pero estamos generando espacios, digamos, en bases de datos y demás, totalmente innecesarios, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, generar un field de texto de 600 caracteres que termina siendo algo de 25, ¿verdad? Entonces, esto lo pudimos haber pensado antes, cuando nos sentamos a planear, cuando pensamos en los datos. También crear formatos de texto para restringir HTML. Y con esto estoy hablando de los filtros de HTML, ¿verdad? Los formatos de texto que se pueden crear y definir para que realmente lo que vamos a tener sea apropiado y no dejar básicamente legado al autor, ¿verdad? Porque al final de cuentas el autor puede empezar a si es un power user, digamos, puede empezar a tratar de engañar, digamos, a lo que nosotros planeamos y empezar a meter tags y empezar a meter en el source y ese no es el objetivo. Realmente si alguien tiene que llegar a eso es porque no lo pensamos bien. Entonces, vale mucho la pena pensar primero en este tipo de cosas. Después está la parte del WYSIWYG, ¿verdad? Básicamente aquí mi recomendación es que menos es más, ¿verdad? De nada nos sirve dar un toolbar lleno de opciones que no se van a necesitar. O sea, demos lo que se necesita, nada más. O sea, si aquí vemos, por ejemplo, si esto fuera un artículo y realmente el usuario que va a crear los contenidos, lo único que necesita es poner negrita, cursiva, poner links y hacer listas, démosle eso. O sea, si no ocupa nada más, ¿para qué le vamos a dar más, verdad? Entonces, esto es una de las cosas que siento que tienen que ser bien definidas, ¿verdad? Desde que estamos planeando la parte de los datos, ¿verdad? Después, Miria. En Miria hay muchas cosas y hay mucha tela que cortar acá,
Pero bueno, la comunidad y el proyecto de Drupal ha ido avanzando de una forma muy, 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 muy buena en cuanto a esto de Miri. Y ahora Cristina Chumillas nos decía temprano que también hay un roadmap por ahí, pero que bueno, ya lo que tenemos en el core es bastante bueno. Entonces, cuando vamos a trabajar con imágenes, empecemos de una vez a pensar cuál es el tipo de uso que se le va a dar a esas imágenes. Definámoslas antes, pensémoslas, escribámoslas, pongámoslo por ahí. No lleguemos y empecemos a crear fields a lo loco, porque al final de cuentas eso nos genera problemas más adelante o tener que redefinir cosas cuando ya no es momento de hacerlo. Entonces, una vez que ya definimos qué uso se les va a dar, bueno, tenemos que crear image styles, tenemos que crear responsive images, tenemos que crear view modes para esas imágenes. Ok, bueno, entonces ya lo tenemos bien definido y sabemos que sí, entonces vamos y lo hacemos. ¿Esto para qué? Con esto mitigamos completamente el riesgo de que, por ejemplo, lo más común, que los autores de contenido reciban de la agencia creativa imágenes súper pesadas y van y lo suben hacia el sitio. Y cuando se dan cuenta tienen problemas de performance y donde nos vamos a fijar tienen imágenes de 20 megas, un banner, y nos quedamos así, bueno, ¿y por qué hicieron eso? No, porque nosotros no les ayudamos desde que pensamos en el proyecto a que eso no pasara, ¿verdad? Entonces, con todo esto de Drupal en el core ya nos da todo lo que necesitamos, es nada más sentar, pensarlo y hacerlo, básicamente. La parte de utilizar Media Core y Media Library como estándar de Drupal, eso les decía, o sea, la comunidad se ha esforzado muchísimo, muchísimo en darnos algo que sea merecedor de Drupal, digamos. Realmente estamos hablando de que ha pasado bastante tiempo desde Drupal 6 y Drupal 7, en donde para dar una buena experiencia de Miria había que instalar cualquier cantidad de módulos que tenían cualquier cantidad de bugs, instalar cualquier cantidad de parches, ¿verdad? Eso es complejo, fue muy complejo y realmente era una de las cosas que la gente más le reprochaba a Drupal, ¿verdad? Cuando uno les daba un proyecto y decían, no, es que esto es imposible de usar, o cada vez que tengo que subir una imagen, tengo que subirla al server aunque la imagen ya esté. Y cuando nos damos cuenta estaba la misma imagen 7, 8, 9, 15, 20 veces subidas en el servidor porque no se podía reutilizar. Entonces, todo eso venía a darnos una experiencia demasiado compleja y el tiempo que había que invertir para que eso no pasara era bastante, ¿verdad? Entre escoger qué approach íbamos a tomar, cuáles módulos íbamos a usar, instalar los widgets y las librerías, probarlo, solventar bugs, buscar parches, eso se nos iba muchísimo tiempo. Y bueno, al final de cuentas, cuando empezamos a usar lo que es Miria en el core, tenemos que tener muchísimo cuidado también cuáles son los tipos de Miria que vamos a necesitar en el proyecto y borrar los que no se utilizan, porque por defecto Miria ya nos da varios tipos de Miria, ¿verdad? Videos, fotos, videos externos, muchas cosas que tal vez no se van a ocupar en el sitio. Entonces, más bien empecemos de cero, definamos cuáles se van a ocupar, veamos si hacen match con los que tenemos ahí y usamos los mismos o borramos algunos de los que ya vienen por defecto y empezamos a usarlos, a crear los que realmente vamos a utilizar. Y bueno, ahí se puede ver un poquito de realmente la experiencia que ya da Miria, ¿verdad? En el core. Ya es una buena librería de assets, ¿verdad? Ahí podemos ver a la izquierda también lo que hablábamos, audio, documentos, imágenes, videos, todo eso es lo que ya nos da el core. Realmente puede que no ocupemos todo, entonces usemos solo lo que vamos a ocupar. Pero bueno, aquí ya esa reutilización de Miria es posible, ¿verdad? Y es bastante amigable, o lo han ido creando de una forma en donde se pueda utilizar bastante amigable, ¿verdad? Y acá es donde mucha gente durante mucho tiempo y muchos años escogió WordPress sobre Drupal, por ejemplo, porque la forma de manejar Miria, WordPress lo hacía de una forma muy buena. Digamos, estamos hablando de la experiencia del creador de contenidos, ¿verdad? Era de una forma bastante amigable, entonces, hasta por este tema del Miria,
muchas veces se escogía una plataforma sobre otra. Entonces, acá la comunidad ha hecho un esfuerzo muy bueno, entonces hay que aprovecharlo. La parte de los links, ¿verdad? Y acá yo les digo que, bueno, Linkit es un módulo contribuido que les recomiendo, ¿verdad? Realmente da una experiencia muchísimo mejor que hacer un copy-paste del URL del nodo, ¿verdad? Y meterlo ahí. Realmente acá, solamente con, bueno, como pueden ver ahí en las animaciones, con darle a buscar, puedo buscar un tipo de contenido y me va a decir exactamente cuál es el tipo, o lo puedo meter en el WYSIWYG también, ¿verdad? Digamos que es bastante potente y le da al usuario una experiencia muchísimo mejor, ¿verdad? Tal vez hay CMS que lo hacen de una forma muchísimo más amigable, sí, pero bueno, eso por lo menos es mucho, mucho más amigable que llegar y poner algo ahí completamente con copy-paste, ¿verdad? Entonces, esa parte de los links son fields que podemos ahora sí echar mano de un módulo contribuido para mejorar la experiencia. Guías de contenido. Aquí es otra recomendación bastante, que les hago bastante fuerte, de que cuando vayamos a pensar en los modelos de datos y en los fields, pensemos también los nombres que le ponemos a esos datos, ¿verdad? Si un content type tiene un nombre bastante, o sea, que se reconozca realmente qué es lo que significa y qué es lo que se va a crear, ya eso le da una ayuda bastante, bastante grande al que finalmente va a crear las cosas. Después, los nombres de los fields, igual, ¿verdad? No solamente el content type, sino también los fields que sean bastante reconocibles con solo el nombre que les ponemos. Y las descripciones. Usar descripciones es algo de lo que muchas veces es una de las mejores prácticas que muchas veces se ignora. Digamos que en una descripción de un content type o de un field pueden venir muchísimo ayuda, digamos, al creador de contenidos. O sea, ahí le puede decir exactamente qué es lo que está creando, exactamente qué es lo que se espera que ponga ahí, qué cosas se permite, qué cosas no se permite, ¿verdad? O sea, no tenemos que poner tampoco 3 páginas en una descripción, pero por lo menos algo sencillo que guíe a hacer las cosas de una buena forma, ¿verdad? Luego de tener los datos bien definidos, empezamos a pensar en la visualización, ¿verdad? Y con visualización no me refiero solamente a cómo se va a ver el field o cómo se va a ver el dato, sino al tipo de estructura que tenemos que crear, ¿verdad? Y por aquí ya viene la parte de los block types, viene la parte de los paragraphs, viene la parte de los display modes. Esto para mí es bastante importante y bueno, agrego Paragraphs por acá, es un módulo contribuido. Los que ya han estado trabajando en Drupal por algún tiempo lo tienen que conocer bastante bien. Eh, pero realmente con solo el core, utilizando block types y display modes, podemos lograr muchas cosas. Y aquí sí hay que detenerse y pensar un poquito, porque muchas veces empezamos a crear cosas sin ningún sentido cuando pudimos haberlo hecho de una forma muchísimo más fácil. Y más ahora, pensando en muchas de las cosas buenas que nos trajo Drupal 8 en su momento, como los quick edits, ¿verdad? Que eso es una revolución enorme en el mundo de Drupal, porque otros CMS nos estaban pasando por encima en eso y llegaron y lo pudieron hacer de muy buena forma, pero nosotros por tal vez no seguir buenas prácticas, terminó siendo también un feature en donde en muchos proyectos no se podía sacar ventaja. Los block types también, ¿verdad? O sea, realmente pensar en que es un tipo de bloque, no que lo estamos usando como comodín, ¿verdad? Y los paragraphs también pensar muy bien, ok, si realmente ocupo estructuras de contenido complejas, hay que pensar bien si funciona con un paragraph o si en un block type lo podemos hacer, ¿verdad? De hecho, por ahí, les puedo enseñar tal vez un poquillo. Esto es Umami, ¿verdad? Es el profile que trae por defecto Drupal eh, para ver contenido de ejemplo, ¿verdad? Muchas de las cosas que uno puede hacer en Drupal, en el core, es bueno venir aquí a Umami siempre y repasarlas y decir, hey, ¿cómo lo hicieron, verdad? Porque si vemos aquí, por ejemplo, hay muchísimas cosas que
un autor de contenidos podría ser fácilmente sin necesidad de estarse metiendo, ¿verdad? Como cambiar nombres acá, todo esto lo vamos a ver ahorita. Y si nos ponemos a ver aquí, por ejemplo, la estructura en los bloques, uno diría, bueno, un card podría ser un block type, ¿verdad? Porque un card podría ser un bloque. Y uno se viene acá y se fija en los block types, tal vez, y uno dice, bueno, ¿cuáles block types tiene Umami? Definidos por defecto, ¿verdad? Y uno se pone a ver y solamente tiene 4. Y lo que tiene es un bloque de banner que se utiliza bastante. Tiene el basic block, que es el que viene siempre por defecto, un disclaimer y un footer promo. O sea, básicamente eso es todo. Y uno dice, bueno, ¿y lo demás? Entonces, ¿dónde definieron el card? ¿Y dónde definieron todo ese tipo de cosas? Y ahí es donde los display modes juegan un papel fundamental y muchas veces los pasamos como por menos o no los definimos muy bien. Pero ve que los cards, por ejemplo, de Umami están definidos como un view mode, ¿verdad? Y este view mode a la hora de venir, por ejemplo, a la parte del content type de article o de recite, digamos, aquí vamos a poder ver, qué sé yo, en article tal vez. Aquí podemos ver que ellos tienen displays, ¿verdad? Y el card, a la hora de agregarlo como un view mode, lo podemos definir para que el artículo ya tenga una visualización de card, que eventualmente lo vamos a utilizar, que acá lo podemos ver, que eventualmente lo vamos a utilizar también cuando vamos a manejar views, por ejemplo. Y vamos a decir, ok, en los views, por favor, hágame un view que tenga que ver con este view mode que se llama card. Ahora podemos tal vez ver también por qué es importante eso. Pero eso no hay que pasarlo por menos. Realmente los view modes es algo muy importante y está muy, 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 muy apegado a todas estas nuevas cosas que Drupal nos ha venido dando. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta. La interfaz de administración, bueno, esto es un tema que Drupal se durmió bastante durante mucho tiempo. Estamos hablando que básicamente los temas los se definieron en el cambio de Drupal 6 a Drupal 7, que fue hace bastantes años ya, y después de eso no los habíamos vuelto a tocar, ahí una que otra mejora, una que otra cosa, pero venían siendo los mismos temas, ¿verdad? Ahora esto está cambiando bastante, bastante porque hay una iniciativa de modernización del UI y de JavaScript en donde vienen trabajando muy duro en que esto cambie. Entonces, aquí que podemos empezar a ver, bueno, hay temas contribuidos que nos pueden ayudar muchísimo, ¿verdad? Darle una muchísimo mejor experiencia al editor, ¿verdad? O al creador de contenidos. Entonces acá les cito algunos de los comunes, ¿verdad? Está el Material Admin, ¿verdad? Los que les gusta Material Design. Está Minimal, que es bastante usado, ¿verdad? Que bueno, esto le da una muchísimo mejor experiencia de lo que teníamos antes. Por ahí tenemos Gene, ¿verdad? Que Gene Admin es uno bastante moderno, por decirlo de alguna forma, que utiliza de las mismas cosas que Drupal ha tenido siempre, pero le da un acomodo bastante distinto y un look and feel bastante amigable a todo esto. Y de Jim, de hecho, creo que de Jim se inspiraron mucho para sacar lo que fue el que es ahora el tema, digamos, el tema principal en el que se está trabajando para administrar mejor Drupal, ¿verdad? En el back office, que es Claro. Claro, es un tema que ya viene con el core, no tenemos que hacer nada más. Y lo importante, y por lo que tal vez yo lo recomiendo sobre otros temas contribuidos, es porque, claro, es un esfuerzo ongoing que la comunidad está haciendo, y básicamente cualquier cosa que venga en Drupal, claro, lo va a tener que soportar. Entonces, no es como que actualizamos Drupal y después hay algunas cosas que nuestro tema contribuido no soportaba y tenemos que empezar a trabajar en un parche o poner el issue y esperar a que lo resuelvan, ¿verdad? Básicamente, claro, ya trabaja en eso, entonces vale mucho la pena empezarlo a usar, ¿verdad? Digamos que si se está trabajando en el core y ya vimos
la charla de temprano, el keynote, todo lo que se está haciendo alrededor de esto, vale la pena darle chance a que los administradores de contenido empiecen a utilizarlo. Por ahí está la parte de los Quick Edits, ¿verdad? Lo que hablábamos antes. Quick Edits es algo sumamente fuerte cuando estamos trabajando en proyectos de Drupal en donde el frontend también va a ser Drupal, ¿verdad? Obviamente que si vamos a trabajar un proyecto de decouple, cambia un poco, ¿verdad? Porque depende de la experiencia que le queramos dar al creador de contenidos, va a ser algo muy deformed, nada más, tal vez no tan visual, pero si es un proyecto meramente Drupal, tanto backend como frontend, los Quick Edits es básicamente una de las cosas más potentes que le dimos a los creadores de contenidos en Drupal 8. Entonces, vale mucho la pena que pensemos en las estructuras de datos, como les decía antes, porque los Quick Edits dependen muchísimo de los fronts, de los view modes, ¿verdad? De que el display mode esté bien definido, y básicamente con esto se puede lograr cosas bastante interesantes. Por ejemplo, si uno no define muy bien un view mode y los views los hace solamente con datos y uno se la juega con Twig para que todas las visualizaciones aparezcan y que los fields se manejan por medio de los mismos views en lugar de manejarse en ese display mode, ¿verdad? En el view mode, no lograríamos cosas como tal vez esto. Aquí mismo en el Umami estamos viendo que esto, por ejemplo acá, no sé por qué se me perdió el cursor, no lo estoy viendo, bueno. Esto es un view, ¿verdad? Si esto no lo hacemos con un view mode, probablemente no podríamos venir y darle un quick edit a este card de aquí, ¿verdad? En cambio, manejándolo acá en esta forma, sí podemos venir y usar todo lo que son los quick edits sin ningún problema. Y esta experiencia realmente sí la agradecen mucho los creadores de contenido, ¿verdad? Es algo que definitivamente ellos venir en sí a la página y poder cambiar las cosas y poder moverlas de aquí a allá, ¿verdad? Es algo que ellos, al final de cuentas, es un arma poderosa que podría traernos ciertos problemas en algún momento, pero si la logramos definir bien y realmente el creador de contenidos lo hace de buena forma, le damos prácticamente todo el poder para que no necesiten de developers para hacer cambios sencillos, que no necesiten de alguien experto en Drupal para ir y cambiar ciertas cosas, ¿verdad? Que no tenga que pasar por 7 páginas para cambiar un contenido. Entonces, todo ese tipo de cosas las logramos definiendo muy bien la parte de los datos. Luego tenemos Layout Builder, ¿verdad? Layout Builder de nuevo en el core. Esto fue otro de los big wins y es algo que hay que agradecer mucho el esfuerzo grande que hizo la comunidad para lograr esto. Tener ya ese drag and drop de bloques, ¿verdad? De cosas que tengamos bien definidas en el modelo de datos, poder venir y agregar bloques, agregar cosas, secciones, todo lo que necesitemos ahí dentro de la misma página es algo en donde los demás CMS nos estaban prácticamente pisoteando. Y cuando empezó a salir Layout Builder y bueno, la comunidad también contribuyó bastante en hacer módulos que lo complementan y lo vuelven muchísimo más poderoso, ya le damos al creador de contenidos una experiencia completamente amigable de venir y poder, ya sea para todo un tipo de contenido o para una página específica, cambiar el layout sin tener que decirle a un desarrollador que le cambie el tweak, por ejemplo, que le cambie el CSS. Entonces, estas son cosas que tenemos que pensar muy bien para que esto funcione de manera correcta y darle al creador de contenido la mejor experiencia que les podamos dar. Ya después de eso está la parte de flujos de publicación, ¿verdad? Para ir ya finalizando un poquito. En esto tiene muchísimo, digamos que yo siento que Drupal aventaja mucho a otros CMS por este tipo de cosas. Por ejemplo, hay cosas que toda la vida se han podido hacer, como la estructuración de datos, ¿verdad? De tipos de contenido, la parte de manejo de usuarios, roles, permisos. O sea, Drupal en eso tiene bastante estrella. Y acá cuando se empezó a trabajar en la parte de workflows de buena forma y usar el content moderation como realmente había que usarlo,
Siento que es otra de las cosas que dice ventaja porque no necesitamos escribir mucho backend para hacer algo muy potente, ¿verdad? En donde solamente algún tipo de usuario pueda probar el contenido, en donde tenga que pasar por un flujo, ¿verdad? En donde el creador de contenido lo que puede crear es un draft y mandarlo a revisión y que esa revisión la haga otro rol, ¿verdad? Otro tipo de usuario, otra persona. Entonces, definir eso es súper importante, saber cómo funciona la compañía a la que le estamos haciendo el proyecto o el negocio al que le estamos haciendo el proyecto es sumamente importante también, ¿verdad? Para poder definir esto con tiempo. Luego de esto está la parte, bueno, el Content Moderation tiene ciertos, de hecho este de atrás que vemos a la derecha es también un modelo contribuido que es el Content Moderation, el sidebar que al final de cuentas nos da ahí como una forma sencilla de pasar por los flujos, de dejar mensajes, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Aquí hay un demo que agarré de Lightning, ¿verdad? Que también es otro módulo contribuido que es el Moderation Dashboard, que al final de cuentas, junto con el sidebar, le puede dar una experiencia al usuario, ¿verdad? De pasar por la aprobación de contenidos o el flujo de aprobación de una manera muchísimo más fácil, ver todo ahí, no tener que ir a buscar las cosas, sino tener un dashboard en donde se presente. De hecho, hay algunos proyectos interesantes que he visto por ahí en donde ya lo están haciendo muchísimo más amigable. Entonces también vale la pena verlo. Y esto sí funciona bastante bien hasta para cuando tenemos proyectos de couple, ¿verdad? Los flujos de contenido siempre van a existir y realmente Drupal siento que en este momento tiene una buena estrella ahí en donde podemos definir las cosas solamente planeándolas y sin necesidad de usar más que el core, ¿verdad? Y usando algunos contribuidos para mejorar la experiencia y básicamente tenemos algo bastante interesante. Y por ahí, y por último, están los workspaces, que es un poco más nuevo, ¿verdad? Salió, digamos, también en Drupal 8. Ahorita es algo bastante interesante de manejar. Los workspaces básicamente funcionan para crear copias vivas, digamos, de lo que es nuestro sitio en live y poder hacer cambios en contenidos, poder hacer cosas en donde solamente entrando a ese workspace se pueden ver. Básicamente podemos pasar por todo el flujo de aprobación de un contenido dentro de un workspace y luego hacer el push a lo que es el workspace live, ¿verdad? Esto básicamente funciona bastante para cuando tenemos clientes o proyectos en donde de lo que ellos van a necesitar este, manejar son como muchísimos proyectos de contenidos, qué sé yo, promocionales, cosas, por ejemplo, de esos que son negocios que manejan mucho la parte de e-commerce o que tienen un producto específico y se vienen temporadas como Navidad o qué sé yo, Black Friday y todo ese tipo de cosas, y entonces empiezan a manejar muchas campañas. Uno podría crear un workspace por cada campaña y pasar por un flujo de aprobación dentro de un workspace y después simplemente hacer el push a live, ¿verdad? Cuando ya estamos completamente seguros de que todo está bien. Entonces eso es bastante interesante. De hecho, ya no me da tiempo, ¿verdad? Porque por ahí lo tenía instalado también en el demo, por si querían verlo, pero bueno, ya realmente ya estamos sobre tiempo, entonces no lo voy a mostrar. Pero básicamente eso, los workspace funciona bastante bien como en ciertos escenarios y le da no solo al autor de contenido, sino también al negocio una herramienta bastante importante y está en el core, está ahí para que lo usemos. Vale la pena darle un vistazo también, ¿verdad? A todo esto de estos tools nuevos que nos trajo Drupal 8, que ahora heredó Drupal 9, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es lo que tenía por ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, la pueda poner ahí por el chat, ¿verdad? Ya estamos con el tiempo bastante corto, pero básicamente, como les decía, esta presentación era un poco más de recomendaciones, ¿verdad? De cosas que mucho están en el core, mucho están en el planeamiento, mucho está en cómo nos sentemos a pensar en un proyecto, ¿verdad? Y eso va a elevar
completamente el grado de felicidad de tanto del negocio que está adoptando Drupal o que está usando Drupal desde hace tiempo, como de los que crean y editan los contenidos, ¿verdad? Entonces, básicamente, esa sería la sesión. Y bueno, no sé, si nadie tiene preguntas, y creo que eso sería, ¿verdad? Muchísimas gracias a los que pudieron estar por acá, a los que sacaron el rato y bueno, esperemos que nos podamos ver en persona pronto, ¿verdad? Saludos a todos por allá. Muchas gracias.